Que ahora tendrían que ver, chicos. Sí, ¿no? Sí se ven. Ya, ya, ok. Ya, antes de que empecemos con el tercer tema, ¿cómo está yendo con su práctica? Más o menos se entiende cómo tienen que resolver, chicos. Eh, digamos que por alguna razón tengan problemas implementando, digamos, ¿no? En algún lenguaje de programación, lo que pueden hacer, lo que también es válido, es que me construyan el pseudocódigo, ¿no es cierto? Donde ustedes, en palabras, dicen cómo es que deben proceder los cálculos. Eso también es válido como un punto de partida, chicos, porque entiendo a veces hay que cuando estás implementando un programa no siempre conoces las funciones, ¿no? Pero la idea es también que ustedes un poquito curioseen en los manuales, ¿no? De los programas del Python, del Octave, etc. Y prueben las funciones que están ahí, ¿no? Entonces más es el afán, que ustedes vayan encontrando modos de implementar las tres estructuras de control con las cuales vamos a resolver prácticamente todos los problemas de la materia, ¿no? Una estructura de repetición, un contador y una estructura de control, ¿no ve? Entonces, y en el mismo libro hay ejemplos, si no me equivoco, en el Visual Basic. Hay uno en Fortran, inclusive en el capítulo 2, no sé si, ¿no? Y, y todos están en el MATLAB, pero en el MATLAB y el Octave es esencialmente lo mismo. No hay mucho problema en la conversión. Ahora entiendo que hay tal vez ciertos problemas, ¿no? Que son difíciles no por la implementación numérica, sino por el algoritmo en sí de resolución, ¿cierto? Pero bueno, de eso se trata también, ¿no? Vayamos practicando, ejerciendo un poco nuestra intuición un poco más matemática, ¿no? ¿Cómo puedo expresar esto de una forma más simple, más compacta? Y en ese entendido había una compañera que me ha escrito ayer, me preguntaba, oye, ¿cómo podemos hacer esto en Excel? ¿No? Refiriéndose justamente al último ejemplo que hicimos en Octave. Entonces, se puede hacer, obviamente. Me refiero al programa 225. Y eso a ver, les vamos a mostrar un poquito cómo puede ser antes de empezar el tema 3. Entonces, ustedes pueden crearse la tabla que les parezca, ¿no? Y las variables que les parezca también, ¿no? Siempre y cuando tenga cierto sentido. Entonces, yo me creo esta tablita. No es la única forma, hay N formas en las que podrían, digamos, formatear, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que teníamos que hacer? ¿Cómo hemos resuelto el problema? Había una serie infinita, ¿no es cierto? Que utilizábamos para aproximar lo que es el valor del seno numéricamente, ¿no ve? Y nos pedía que creemos una tabla donde pongamos el nivel de aproximación, la aproximación en sí, y la diferencia que tiene esto respecto al valor verdadero o al valor exacto. Entonces, ¿qué he hecho acá? Me he creado estas tres variables. Esta de acá es el ángulo. Esta de acá es el nivel de aproximación al cual quiero llegar. Y este de acá es el valor exacto para el cual he utilizado la función seno que viene en el Excel. No sé si recuerdan, pero ayer hemos utilizado la función seno que viene en el Octave, ¿no es cierto?
Y ya, había muchas formas en las cuales podría haberse implementado este tema. Un camino que te da el mismo libro como recomendación es, bueno, pues puedes el algoritmo, ¿no? Calcularlo para cada uno de los pasos de manera separada. ¿Qué quiere decir eso? Teníamos que, a ver, vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Si se acuerdan de la función con la que resolvemos el problema que nos da en el ejercicio 2.24, ¿no es cierto? No es 2.24. Aquí está, esto de acá. Entonces, ¿qué sabemos? Para, para n igual 1, tengo que mi aproximación es esta la aproximación, ¿eh? Entonces, si vemos mi tablita para el valor de n1, tendría que usar esta aproximación, es decir, tendría que evaluarme como x. ¿Qué es lo que ha pasado acá, no? Agarra 1,5 y me arroja el error de 1,5. Para n igual 2, ¿cuál sería la aproximación? Tendría que ser ese de acá, ¿no? Seno de x cubo entre 3 factorial. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo podría implementar esto? En el octavo lo que hemos hecho ha sido un loop, ¿no? En el que agarrábamos, nos preguntábamos si el i era mayor a nuestro n, donde n es este nivel de aproximación, ¿no? Si era mayor, terminábamos, salíamos y decíamos arrojar el resultado. Pero si no era, agarrábamos y calculábamos la aproximación x sería esto, que va creciendo a medida que nuestro orden de aproximación se incrementa. Entonces, el mismo concepto lo podemos aplicar en el Excel. Vamos a agarrar, abrimos Visual Basic y aquí está una forma de implementar esto, ¿no? Lo hemos hecho creando una función que se llama seno approx, que va a depender de una variable x, que va a ser doble, es un número real, y n, que va a ser un número entero. Y el resultado de mi función, o sea, este seno approx, me va a arrojar un número que va a ser un doble, real. Entonces, ¿qué necesito para hacer mis cálculos? Me creo una variable temporal, real o doble. Me he creado una variable fact que va a almacenar los valores de la factorial. Esta variable temporal va a ir almacenando cada uno de estos términos que voy a ir calculando. En la primera iteración, el valor de la variable temp va a ser este. En la segunda iteración va a ser este de acá. En la tercera iteración va a ser este de acá y así sucesivamente.
Acá tengo mi contador, ¿no? Es I, un entero. Y empiezo con que mi estimación es cero, ¿no? Mi variable temporal es cero y el factorial es 1. Porque estrictamente hablando, este de aquí, el primer término, en realidad si lo escribimos completo, es donde esto es 1, ¿no? Y esto es x nomás. Entonces nuestro primer valor del factorial va a ser 1. Entonces, ¿qué hago? Esta es mi estructura de repetición, ¿no es cierto? Empezando de i igual a 1 hasta el valor de n, donde n es el nivel que voy a agarrar y aproximar, ¿no? Mi solución, aquí, en nuestro ejemplo es 8. Entonces, de 1 a 8, lo que va a hacer es va a calcular la variable temporal, que va a ser igual a la variable temporal de inicio, va a ser 0, menos esta expresión, que es este de acá. Y luego va a calcular el nuevo factorial, que es esta expresión de aquí. Y hacer el factorial anterior por el factorial siguiente. Y luego hay el comando en el Visual Basic que se llama next. ¿Qué pasa cuando esto terminó? Pues el valor de mi función seno_approx es igual a este tema, mi variable temporal. Y luego se va a preguntar, ¿ya he llegado a n? No. Entonces va a volver a calcular, va a sumar el anterior valor y lo va a almacenar de nuevo en la variable seno_approx. Entonces, una vez que hago eso, en el Excel me aparece una nueva función. Esa nueva función es justo lo que he llamado ahí, ¿no? Va a ser seno aproximado. Acá. Va a ser función de x y función de que es esta. Y acá, ¿qué es lo que he hecho? He creado una funcióncita que agarra y resta el valor exacto desde aquí, menos mi aproximación y lo divide entre el valor exacto, que es nuestra definición de el error relativo porcentual, ¿no es cierto? De esa forma puedo saber en todo momento cuán bien está o cuán precisa está mi aproximación. Y como pueden ver ya a partir de un grado 7 sin distinguir el valor exacto, ¿no? Entonces, esta sería una forma en la cual podrían resolver en el Visual Basic. Entonces, esto más. Podemos concluir. Entonces, no sé si eso contesta, no sé si el compañero está aquí ahorita. No sé si eso contesta su pregunta. Entonces, espero que esté más claro. Lo que vamos a hacer es subirlo en la plataforma. Ahora aquí lo tengo, chicos. ¿Alguien ha intentado implementarlo en algún otro lenguaje, este ejemplito? No sé, en Python tal vez. ¿Mm?
Me confirman, por favor, si ya está en la plataforma, chicos. Les he mostrado les he subido este Excel para que lo vean, a ver si pueden hacerlo funcionar ustedes. Si obtienen los mismos resultados que en la versión. No hay nada todavía en Classroom. Pero vamos a poner a actualizar. Un poquito lento, chicos, disculpa. Les va a salir una advertencia de seguridad cuando quieran abrir este Excel, chicos. No se van a asustar. Es por el tema de que cuando se guarda con macros, el mismo Excel desconfía de sus propios archivos, porque la gente utiliza eso como una ventanita para llenarte de virus la computadora, ¿no? Entonces no se van a arrebatar. Entonces, vamos entonces con el siguiente capítulo. Vamos a hablar ya un poco más detenidamente de lo que son las aproximaciones y los errores de redondeo. Esto es vital para poder utilizar de forma efectiva todos los métodos que vamos a ir revisando. Cuando estábamos analizando el ejemplo del paracaidistas, ¿no es cierto? Teníamos, digamos, la suerte de poder conocer la solución analítica. Entonces, en todo momento podíamos agarrar y saber cuán buena era la aproximación que estábamos haciendo con el método numérico que estábamos usando. Y ahora un poco de reflexión les va a hacer dar cuenta que esa situación es realmente única, ¿no? Que muchos problemas que vamos a resolver en nuestra práctica profesional no van a tener esa cualidad. No vamos a saber de antemano, no vamos a poder saber, digamos, la solución exacta, pero para objeto de entender el comportamiento de un método, el ejemplo de paracaidista pues nos hacía muy útil, ¿no? Conocíamos la solución exacta y hemos podido estimar nuestros errores utilizando los valores verdaderos o reales, ¿eh? Entonces, por muy buena que sea, digamos, la aproximación que tenemos utilizando alguna de las técnicas médicas, eso no hay que olvidarse, siempre va a ser una aproximación. Y como tal, siempre va a tener alguna discrepancia, ¿no? Una desviación del valor real, del valor exacto o analítico. Ahora, eso es independiente de si podamos o no definir o encontrar esa solución analítica, ¿no? O sea, va a haber situaciones en que no vamos a poder saber la solución analítica, pero eso no quiere decir que la solución numérica automáticamente se convierta en algo exacto, ¿cierto? O sea, sigue siendo una aproximación. Entonces, el error cuando utilizamos los métodos numéricos nacen porque, bueno, al fin y al cabo, el objetivo de estos métodos en general es proveer aproximaciones a problemas que en su naturaleza tienen soluciones exactas. Entonces, si recuerdan, eh, algo que parecía bastante inocente cuando analizábamos el problema de paracaidista, era que la noción del error
nació bastante fácil, o sea, teníamos el valor exacto, comparábamos con la aproximación que teníamos y entonces sabíamos cuál era el error al aplicar la técnica numérica, ¿no? El método de Euler. Entonces, el problema es que este tipo de error en particular eh, muy pocas veces va a poder ser estimado. Entonces, eventualmente vamos a tener que aproximar el valor del error. Entonces, gran parte de lo que vamos a hacer en los métodos numéricos es desarrollar criterios y técnicas para estimar ese error. O sea, no solo estimar el valor que estamos interesados en calcular, ¿no? Sino también el error en el que vamos a incurrir al hacer esa estimación. Y obviamente estos errores van a aparecer en la mayoría de los métodos. Esta estimación o aproximación de errores va a ser parte íntegra de todos los métodos numéricos que vamos a usar. Porque sabemos que una adecuada estimación de estos errores puede tener, bueno, primero varios tipos de consecuencias, ¿no? No solo en términos económicos, sino que pueden ser desastrosos, ¿cierto? Como en el caso de las casas que se han derrumbado, o el puente que tenemos aquí en la ciudad que es invisible, etc. Entonces, no es para nada algo trivial, chicos. Entonces es bastante importante poder acotar y estimar de manera adecuada los errores que vienen con los cálculos que estamos realizando. Ahora, obviamente, del otro lado, sabemos de manera intuitiva que si bien aspirar a tener la solución perfecta, digamos, es una meta, digamos, que nos ayuda a definir el vector de dirección, si quieren, y hacia dónde estamos apuntando con el desarrollo de nuestros números. Pero al mismo tiempo tenemos que saber que pues es prácticamente imposible alcanzarlo, ¿no? Cuando pensamos en por ejemplo, en el problema del paracaidista, que es nuestro ejemplo juguete para lo que hemos hecho hasta ahora, hemos visto, ¿no? Que hemos obtenido ese modelito a partir de la aplicación de la seguridad de Newton, ¿no? Y bueno, también de manera experimental se ha comprobado que es una aproximación excelente, ¿no? Muy buena. Nos ha permitido hacer muchas cosas. Pero, o sea, en la práctica, si quieren, por muy buena que sea esta aproximación, jamás va a agarrar y predecir con exactitud cómo es que se va a dar el proceso de la caída de nuestro paracaidista. ¿Por qué? Porque va a haber fenómenos como la misma velocidad del viento, alguna ligera variación de la resistencia del aire, ¿eh? Alguna fluctuación inesperada de la misma velocidad del viento va a hacer que nuestra predicción se desvíe del valor real, ¿no? Entonces, con eso que de pronto sea imposible capturar en un modelo, no vamos a poder tener uno
pues que con perfección nos diga en todo momento cuál va a ser la velocidad con la cual va a ir desplazándose nuestro paracel. Ahora, bueno, ok, ya sabemos eso, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando empezamos a estudiar y observar estas desviaciones, ¿no? Estos errores que estamos eh, observando en nuestras estimaciones, en nuestra aproximación? Tenemos que, pues, estar atentos, ¿no? Porque podría darse el caso que esas desviaciones o esos errores que estamos observando en nuestro modelo suceden de manera sistemática, ¿no? Es decir, van a ser sistemáticamente grandes o pequeños. Entonces, cuando sucede estas desviaciones de manera sistemática, esa es una señal, ¿no? Que nos está diciendo que, bueno, pues habría que revisar nuestro modelo, pues por ahí está necesitando que lo reformulemos, ¿no? Por decir, si están midiendo distancias con una red y se van dando cuenta que siempre los resultados que obtienen al usar esa regla les va a dar 2 centímetros más grande que la realidad. Y si hacen 2, 3, 50, 100 mediciones, y en las 100 mediciones se dan cuenta que siempre está alrededor de 2 centímetros más grande. Entonces, eso les va, bueno, les está diciendo que de pronto hay que revisar la regla porque está sobreestimando las dimensiones. Y lo está haciendo con alrededor de 2 centímetros de lado. Entonces, probablemente si agarran y ajustan las escalas de su regla, en una segunda iteración se den cuenta que pues ese error desaparece. Y era un error de construcción, un error del aparato en cuestión, y no un error propio del proceso de medición. Ahora, bajo el mismo experimento, agarramos nuestra reglita y medimos, y los errores varían aparentemente sin ningún orden, ¿no? De manera totalmente aleatoria. Pero si bien varían de forma aleatoria y se agrupan, ¿no? Alrededor de los valores en los que estamos prediciendo, realizando las predicciones, entonces estas desviaciones aleatorias que están alrededor de nuestras predicciones se consideran insignificantes y el modelo nos parecería, en este caso, adecuado. Nuestra regla nos parecería adecuada. Entonces hay una distinción ahí, chicos. En ambos casos vamos a tener esa desviación del valor real. Pero en un caso es un problema inherente a nuestro diseño de la herramienta de medición. Y en el otro, bueno, tenemos razones para sospechar y creer que se trata de errores relativos al proceso de medición y no al instrumento. Ahora, todas estas cuestiones nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué tanto error se presenta en nuestros cálculos? Y una vez que podamos agarrar y definir esta magnitud de error, acotarlo, ¿será que podemos hallar algún nivel, por decir así, de error que podemos considerar como tolerable o aceptable? Entonces, entrar en ese detalle exquisito, vamos a recordar algo todavía aún más básico. Vamos a recordar uno de los primeros temas que, si no me equivoco, revisábamos en física 5. Vamos a recordar conceptos básicos, digamos, acerca de cómo representamos de manera aproximada los números.
Cuando utilizamos un número para realizar cálculos, eh, tenemos algún conocimiento acerca de la seguridad que- con la cual podemos usar estas cifras con confianza, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un velocímetro y un odómetro. Y entonces, ¿qué pasa cuando observamos esta figura con respecto a la velocidad? ¿Quién me puede decir, esto está en kilómetros por hora? ¿A qué velocidad se está moviendo o desplazando este automóvil? ¿Quién me puede decir? Este dibujito, ¿no? Ampliado, chicos. Sería correcto para mí agarrar y decir que la velocidad es 48.9 kilómetros por hora. Es decir, podría decir eso con este instrumento de medición. Un poco complicado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Como ustedes bien han dicho, con una vista rápida, digamos, una estimación rápida es que este velocímetro nos está indicando que este vehículo se mueve claramente a una velocidad de entre 48 y 50 por hora, ¿no? Pero como la aguja está más allá de la mitad entre las marcas del terror, ¿no? Podríamos estar más inclinados a decir que el auto viaja aproximadamente a 49 kilómetros hora. Ahora, imaginemos que queremos darle una cifra decimal a nuestra estimación de la velocidad. En tal caso, alguien podría agarrar y decir, oye, mira, yo diría que se está moviendo a 48.8. Mientras que otra persona va a decirme, no, yo considero que es 48.9. Y bueno, o sea, ¿y qué hacemos ahí, no? O sea, este instrumento claramente tiene una limitación, porque únicamente se emplea con confianza los dos primeros dígitos que corresponden a las marquitas con las que estamos, ¿cierto? Y encima de eso, no vamos a discutir acerca de cuán cerca o cuán útil es, digamos, la agujita con la que estamos realizando la medición en cuestión. Alguien que, digamos, no tenga muy buena la vista puede agarrar y decir, no sabes qué, se está moviendo 50 por hora. ¿No? Entonces, por un lado tenemos las limitaciones inherentes al instrumento, ¿cierto? A la escala que pone el computador. También está, ahorita en este ejemplo se incidió, hemos tenido como cuatro estimaciones de la velocidad, ¿no? Y estamos utilizando el mismo patrón, el mismo instrumento, ¿no? Entonces ahí también nos indica que hay un tema del usuario, ¿no? De la persona que está realizando la medición. Entonces, sigamos.
¿Qué pasaría con estimaciones del tercer dígito o más allá en nuestra velocidad? O sea, aquí quisiera decirte que mi velocidad es, no sé, 48.957. ¿Será que tiene algún sentido decir eso? No. A ver. Eh, Obviamente no. O sea, si alguien me dice y viene, pues, sabes que la velocidad es 48.86, 42, 13,8 kilómetros por hora. Eso era un poco raro, ¿no? Eh, pero bueno, eso va con la velocidad. Pero ¿qué pasa con el odómetro? El odómetro es un asunto distinto, ¿no? Veamos la figurita. ¿Cuál es el kilometraje? Claramente es 87.324 kilómetros y medio kilómetro, prácticamente, ¿no es cierto? Entonces, podemos estar bastante seguros y confiados y decir que, bueno, el automóvil ha recorrido un poquito menos de 87.321. Entonces, el odómetro, el séptimo dígito y los siguientes están inciertos. También nuestro velocímetro, el tercer dígito más allá, se consideren solo aproximaciones y serían inciertos. Entonces, tal vez podríamos decir en el caso de la velocidad 48.8, pero ya 48.86 ya no va, ¿no? Lo mismo con el odómetro, podemos decir 87.321.5 con bastante seguridad, pero ya .52 ya sería incierto. Entonces, aquí en este ejercicio, ¿no?, entra la noción de lo que es cifras significativas. Y justamente este concepto se ha desarrollado para poder designar de manera formal la confiabilidad que tenemos en algún valor. Estas cifras significativas de un número son aquellas que podemos utilizar como confiables. Y se trata del número de dígitos que se ofrecen con certeza con el proceso de la medición. Más, generalmente, más uno se considera solamente un estimado. Entonces, en este ejemplito que hemos visto del velocímetro y el odómetro, se muestran entonces las lecturas de hasta 3 y 7 cifras significativas respectivamente, ¿no? O sea, 3 cifras para el velocímetro y 7 cifras significativas para el odómetro. Entonces, con eso podríamos decir que para el velocímetro, en el estado en el que está, los dos dígitos, en este caso 48, son seguros. Y por convención, digamos, no es una relación, se ajusta el dígito estimado a la mitad de la división de la escala menor en el instrumento de medición. En este caso sería 48. Entonces, dos cifras significativas, ¿no?, más una aproximación, es el que nos daría un total de 3 cifras significativas para nuestro velocímetro. Aplicando la misma idea a nuestro odómetro, tendríamos 7 cifras significativas. La tenemos. Entonces, en realidad el punto está aquí. Ahora, para determinar las cifras significativas de un número, normalmente el procedimiento es sencillo. Sin embargo, algunos procedimientos inevitablemente generan cierta confusión por parte del usuario. Veamos un ejemplo. Los ceros no siempre van a indicar cifras significativas, ¿no?, ya que en algunos casos solo los usamos para ubicar el punto decimal. Por ejemplo, entonces está este número, ¿no? 0.0001845. Entonces este otro con un cero menos.
1845. Tenemos este solo con un 0, 0.001845. Pero sin embargo, estos tres números tienen cuatro cifras. De igual forma, cuando incluimos ceros en números muy grandes, no queda muy claro cuáles son significativos y cuáles no. Por ejemplo, el número 45.300 puede tener 3, 4 o 5 dígitos significativos, dependiendo si los ceros que están incluidos, ¿no?, se conocen o no con exactitud. Entonces, una forma tal vez de eliminar o al menos reducir esa incertidumbre, bueno, prácticamente eliminar, es utilizando la notación científica, ¿no? Entonces, las cifras que hemos visto hace rato, por ejemplo, esta 45.300, podríamos escribirla de esta forma: 4.53 por 10 a la potencia de 4, o 4.530 por 10 a la 4, o 4.5300 por 10 a la 4. Entonces, al escribir de esta forma en notación científica, estamos siendo explícitos en cuanto al número de cifras significativas. Entonces, en estos tres ejemplos, en estos tres casos, tendríamos que para este tenemos tres cifras significativas. Para este de acá tenemos cuatro cifras significativas. Y para este de aquí estamos diciendo que las 5 son cifras significativas. Entonces, manejamos esta idea de cifras significativas, surgen al menos dos implicaciones importantes. La primera es que, bueno, como hemos mencionado, nuestro problemita juguete de la caída de nuestro caracterista, los métodos numéricos dan resultados aproximados. Entonces se deben desarrollar, ¿no?, criterios para poder especificar qué tan confiables son estos resultados aproximados, ¿no? Entonces, una herramienta que tenemos para poder hacer eso, ser explícitos, es utilizar, pues escribir nuestros resultados en notación científica, donde claramente vamos a indicar cuál es el número de cifras significativas. Ahora, obviamente, ejemplo, es posible afirmar, ¿no?, que la aproximación va a ser aceptable siempre y cuando sea correcta con cuatro cifras significativas. Entonces, una oración de este tipo ya tendría sentido para nosotros, porque estaríamos diciendo que la aproximación que estamos obteniendo a través del uso de nuestros métodos numéricos se considera aceptable si es que podemos estar seguros de cuatro cifras. Entonces eso ya nos da un criterio para decidir si lo que estamos obteniendo de la aplicación de algún método en particular va a ser considerado o no como algo satisfactorio o aceptable. La segunda implicación que pueden hacer de la noción de cifras indicativas es que cuando hay ciertas cantidades, ¿no?, como el número de pi, el número de Neper, o la raíz de 7, ¿no?, que van a representar, si bien representan cantidades específicas, matemáticamente hablando, no podemos expresarlas exactamente con un número finito de dígitos, ¿no? Es más, en el caso concreto de pi, se da un premio, ¿no?, para los equipos de investigación que logran cada vez calcular más y más cifras del número de pi. Y bueno, no recuerdo exactamente, pero hace unos años se actualizó el premio, que hubo un grupo de gatos que llegaron a 50 millones de cifras significativas para el valor de pi. Bueno, pero, como si se darán cuenta,
que si bien es un número enorme, ¿no? Para poder decir que es pi en este caso, un número ingente de cifras significativas, a pesar de eso, todavía a la fecha, no podemos expresarla de manera exacta en un número finito. Lo mismo sucede con Neper y con la reducción. Aquí tenemos un ejemplito. Pues. Aquí estamos dando pi con 22 cifras significativas. Bueno. Ahora, ¿esto qué tiene que ver? O sea, ¿dónde entra esto en nuestra aplicación? Pues tenemos que recordar en todo momento que nuestras computadoras, por muy buenas que sean, ¿no? Sí o sí van a tener un número finito de cifras significativas al momento de representarlos. Entonces, eso nos lleva a la consecuencia de que estos números y pues, raíz de 7, raíz de 2, etc., jamás podrán ser representados con exactitud. Ahora, cuando omitimos el resto de cifras significativas, como en el caso del pi, aquí hemos puesto unos puntos suspensivos para indicar que todavía hay más cifras significativas. No las estamos considerando, las estamos omitiendo, ¿no? Entonces, a través de ese acto de omitir, de no considerarlas, estamos ocasionando un error de redondeo, que básicamente es la omisión de cifras significativas. Ahora, los errores asociados con cálculos y medidas podemos caracterizarlos de dos formas, con la noción de exactitud y con la noción de precisión. Cuando hablamos de exactitud nos referimos a cuán cercano es el valor que hemos calculado o medido al valor verdadero. Cuando hablamos de precisión nos referimos a qué tan cercanos se encuentran unos de otros, diversos valores de los lados y de los. Entonces aquí tenemos una representación gráfica bastante utilizada, donde en el eje horizontal tenemos qué pasa cuando aumentamos nuestra exactitud, y en el eje vertical tenemos qué pasa cuando aumentamos la precisión. Entonces, cuando tenemos una baja exactitud y una baja precisión, estamos aquí, ¿no es cierto? Ahora, si mantenemos la precisión al mismo nivel, pero aumentamos la exactitud, en este cuadrante. De igual forma, si agarramos y mantenemos el nivel de exactitud, pero mejoramos nuestra precisión, aquí, como se han aglutinado nuestras estimaciones. O sea, hay que entender estos puntos como las estimaciones que estamos obteniendo a través de cálculos y o mediciones. Y el centro de la diana vendría a ser el valor exacto o valor real. Entonces, si mantenemos el nivel de exactitud y solo aumentamos nuestra precisión, entonces estamos en este recuadro. Miren cómo los valores respecto de este, que tiene menos precisión, se han ido aglutinando y acercando, ¿no? Pero todavía están lejos del valor real, ¿no? Entonces, en el último caso es cuando tenemos buena exactitud y buena precisión, todos nuestros valores, nuestros estimados, están alrededor del valor verdadero. Entonces vemos esto y estamos entendiendo que nuestro método nos está proporcionando estimaciones exactas y precisas. Entonces, recapitulando, los agujeros en el blanco del anterior, de esta figurita que estamos utilizando, son las predicciones que tenemos con alguna técnica numérica. Entonces, el centro del blanco, hemos dicho que representa el valor verdadero. La inexactitud, conocida también como sesgo,
se va a definir como la desviación sistemática del valor verdadero. Aunque los disparos en la parte C de nuestra figura están más cercanos, ¿no? Que los de la parte A, arribita, los dos casos son igualmente inexactos. Ahora, la imprecisión, también llamada incertidumbre, se refiere a la magnitud en la dispersión de los disparos. Entonces, cuando observamos la parte B y D de nuestra figura, ambos son igualmente exactos, ¿no? Eso quiere decir que están igualmente centradas respecto al valor verdadero. Pero la parte D de nuestra figura es más precisa, porque nuestros disparos están agrupados de forma más compacta respecto al caso del equipo D. Entonces, en general, pues, nuestra aspiración es que los métodos numéricos que empleemos para resolver nuestros problemas deberían ser lo suficientemente exactos o sinceros y también lo suficientemente precisos para poder ser considerados como aceptables para su uso. Ahora, hasta ahorita hemos hablado de error, exactitud, precisión, ¿eh? Pero no lo hemos definido apropiadamente, ¿no? Vamos a tal vez sorprendernos con que hay más de una posible definición de error. Como habíamos señalado, estos errores numéricos, ¿no? Nacen del uso de aproximaciones para representar operaciones y cantidades matemáticas que son exactas. Los errores de truncamiento, por ejemplo, resultan del empleo de aproximaciones con un procedimiento matemático exacto. Y los errores de redondeo se producen cuando se usan números que tienen un límite de cifras significativas, pero que representan números exactos, ¿no? Con el caso de pi, donde escribimos o consideramos cierto número de cifras significativas por las limitantes inherentes a nuestro computador. Y en ambos casos, o sea, estos dos tipos de errores, y el de redondeo, podríamos decir que la relación entre ambos, ¿no? Entre el valor que estamos aproximando y el valor verdadero es la siguiente. El valor verdadero va a ser igual a nuestro valor aproximado más algún error, donde ese error puede ser tanto positivo como negativo. De aquí podemos decir que nuestro error, y miren cómo pongo, ¿no? Error exacto va a ser la diferencia entre nuestro valor verdadero y el valor que estamos utilizando como aproximación. Ahora, ¿cuál es el problema con esa definición que acabo de dar? Aparentemente, no. Es bueno, al margen de que sea o no siempre plausible obtener una estimación del valor exacto, ¿no? O verdadero para poder calcular el error, está el hecho de que esta definición de error, ¿eh? No toma en ningún momento consideración del orden de magnitud de las cifras o números con las que estamos trabajando. ¿Ven? No lo hace de manera explícita. Y una forma entonces de tomar en cuenta los órdenes de magnitud de las cifras con las que estamos trabajando al momento de evaluar nuestros errores, consiste pues en normalizar ese error.
respecto al valor verdadero. Entonces, eso lo hacemos de esta forma, ¿no? Le llamamos error relativo verdadero al error verdadero dividido por el valor verdadero, donde el error verdadero lo acabamos de definir aquí. Entonces, bueno, este valor verdadero. Entonces, este error relativo, para hacerlo más, digamos, entendible, normalmente se le multiplica por 100 para poder usarlo en porcentaje. Entonces tenemos error relativo porcentual verdadero va a ser el error verdadero y el error verdadero por 100. Entonces, un poquito para entender esto. Supongamos que tenemos que medir la longitud de un puente y la de un remate. Y se obtiene 9.999 metros para el puente y 9 centímetros para el puente y 9 centímetros para el remate. Nosotros sabemos que los valores verdaderos son 10.000 y 10 respectivamente. A ver, en esta partecita intenten aplicar las ecuacioncitas anteriores, las definiciones anteriores de error que hemos visto, para estimar el error verdadero y el error verdadero porcentual. ¿Cómo podríamos hacer esto, chicos? ¿Mm? ¿Cuánto me saldrían mis errores en estos dos casos? Tendríamos para el puente 1 centímetro, ¿cierto? Y para el remache 1 centímetro también. Entonces, si tuviésemos que juzgar cuán bien ha ido nuestras campañas de medición utilizando los errores verdaderos, podríamos tal vez sin mucha dificultad decir, pues, bueno, en ambos casos nos ir bien, ¿no? Entonces aquí se hace evidente el problema de la definición del error verdadero, porque no nos da una idea de los órdenes de magnitud que están involucrados. Entonces, por eso en el inciso B, ¿verdad? ¿Cómo, o sea, cómo procedería para poder decir cuál es el Hace nivel como de... hace como 2 minutos dejó de presentar pantalla y se cortó su audio igual. Ah, la chucheluche. Un ratito. Ahí está un poquito.
y del Internet. Bueno, entonces, como les decía, va a haber muchas situaciones en las que no vamos a poder obtener una solución analítica, una solución exacta para el problema que estamos modelando, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Qué hacemos en esas situaciones que son la mayoría? Entonces, cuando empleamos métodos numéricos, este valor verdadero, ¿no? Vamos a conocer solo cuando las funciones que se resuelvan sean, o sea, tengan una solución. Ahora les voy a pedir algo. Vayan a la página 62, ¿ya? Y traten de resolver el ejercicio 3.6 antes de que sigamos adelante, ¿ya? Tómense 10 minutitos. Lo voy a compartir. Este de acá, por favor. Intenten resolver. Intenten estimar los errores relativos, ¿ya? ¿En qué, cuál ejercicio dijo? Oh, gracias. ¿Mm? ¿Cómo es, mi estimada Jessica? ¿Has podido estimar los errorcitos de este ejemplo? ¿O no todavía? ¿Mm? No, todavía, Inge. ¿Ya? Vale, hagamos. Entonces, ¿qué tenemos? Ahí está nuestro querido valor exacto, ¿no? Que vamos a usar como referencia. Eh, ¿Cuál es la estimación que nos pide que hagamos? Aquí vamos a poner el valor de X. Nos dice que la primera estimación es 1 X más X al cuadrado 2 menos X cubo de 3 factorial de 3 no sé, es una pésima aproximación, pero a ver, ¿qué nos dice el problema? Desde 1 hasta 10.000 habría que ser, ¿no ven? Pero, ¿cuál es la otra ecuación que nos propone? Es 1 dividido entre 1 más X más X, ¿no?
Hijo, factorial más al cubo factorial 3 y así sucesivamente. ¿Y cuál va a ser nuestro error? El valor real menos aquí el valor real menos mi aproximación y entre mi valor real. Así, un error tremendo, ¿no? Aquí todavía un error tremendo. Entonces, estamos bien con la función. Sí. ¿Cuál es la idea? Que esto tiene que aplicar la misma noción que hemos hecho para el anterior ejercicio, ¿no? Para la aproximación del seno de X. Tendría que escribir una función cita, podría ser en el Excel Visual Basic o en el Octave para aproximar estas funciones. Entonces podría agarrar y reciclar las que ya tengo o tal vez crear alguna otra. ¿Vale? Entonces con esto más se distraen, chicos, y mañana ya saben es el control de prácticas. Vamos a ver cómo les ha ido. ¿Está bien? Y vamos a revisar cómo podríamos hacer esto. Y vamos a hacer algún otro ejercicio en este capítulo. Continuamos mañana, jóvenes. No se olviden de entregar sus prácticas, ¿sí? Tengan buen día.